Conéctate con nosotros, búscanos en Instagram como Radio U Central. Revive tus programas favoritos en nuestro canal de YouTube y visita nuestro sitio web radio.ucentral.cl. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Prosa y Pixel, un programa destinado a recorrer el mundo de la cultura, desde las artes y la literatura hasta el cine, los videojuegos y el mundo digital. Conduce Pedro Fodich. Here we go. Hola a todos y a todas, bienvenidas a esta edición de Prosa y Pixel. Hoy me encuentro muy bien acompañado por el periodista Carlos Inostroza. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, ¿y tú, Pedro? ¿Todo bien? Sí. Ahí disfrutando el frío, la lluvia, hace sí. Mucho frío. Sí, está muy helado. Y además tenemos excelentes invitados. Tenemos hoy día a Diego Barrios del Teatro Camilo Enríquez y al director Dante Parra. ¿Cómo están? Hola. Quería contarles un poquito a nuestra audiencia que desde el año pasado el Teatro Camilo Enríquez impulsó un programa de mentorías orientado a acompañar procesos creativos, potenciar el desarrollo de nuevos proyectos escénicos. Una iniciativa que busca generar espacios de colaboración entre compañías, directores y creadores emergentes junto a artistas y profesionales con amplia trayectoria en distintas áreas de las artes escénicas. Aquí calzas tú perfecto, porque tú, aparte de director, eres sonidista. Vamos a hablar un poquito más, vamos a develar el misterio de Dante Parra, Dante Parra hoy. Bueno, este programa funciona a partir de la selección de proyectos que reciben el apoyo integral durante su proceso de creación, y ahí es donde entra Diego en el puzzle. Y para ello el teatro articula un equipo de mentores y mentoras especializados en ámbitos como dramaturgia, dirección escénica, dirección de actores, diseño integral, producción y otras disciplinas relevantes para cada propuesta. Eso es bonito, entender como las distintas áreas de lo que es el armado de un audiovisual. Perdón, Carlos, me voy a salir. No duramos un minuto y ya me salí el guión. Es que el fin de semana yo tuve una experiencia con mis hijas de que ellas querían grabar su primera película. Qué lindo. 10 y 7 años. Entonces yo dije, ya, pues, pero ustedes tienen que contarles, ver qué historia van a contar antes de grabar. ¿Cómo es eso? Van a hacer los escenarios. Claro. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de los escenarios? ¿Cómo se van a vestir? Ah, no, de vestir lo tenía clarísimo, de vestirse, cómo se van a disfrazar. Pero el guión, la puesta en escena, de dónde va la cámara, dónde recorre, los diálogos, no. Como que uno da por sentado tantos ámbitos de lo que es la dramaturgia, y después te das cuenta de lo que es la creación escénica, todos los detalles, todos estos engranajes que tienen que funcionar muy bien. Y entonces perdonen que traiga el ombliguismo, pero fue este fin de semana fue una experiencia bonita decirle, ya, pues, hablemos, dirección escénica, integral, producción, querían tener créditos, entonces, ya, pues, ¿quién va a hacer los créditos? Entonces, eso. Total. Así es. Bueno, dentro de los frutos de este trabajo, de las mentorías que ustedes están haciendo, viene esta obra, que es Gabriela. Es uno de los primeros proyectos que formó parte de esta mentoría, ¿cierto? Y junto con otras creaciones que ya hemos visto, hemos tenido el placer de ver en estas ediciones. Quiero partir con el origen de Gabriela, cómo fue el origen de crear una obra para Gabriela Mistral. Bueno, esto es un proceso que comienza, como bien decía Pedro, el año pasado, junto con las mentorías que empezamos a realizar en el teatro. Yo fui convocado a dirigir una de esas residencias o mentorías, y junto con esa invitación se me hace la invitación de hacer una obra de Gabriela Mistral, porque estábamos acercándonos a la conmemoración de los 80 años del Premio Nobel. Y yo inmediatamente vi en esa invitación un material que tenía una tremenda potencia escénica. Junto con esa invitación, a mí se me convoca para generar una apuesta que dialogue con procedimientos mediales, con procedimientos sonoros, que es a lo que yo me dedico, ¿no? Yo trabajo desde el sonido, por lo tanto esta dirección escénica nace desde un pensamiento sonoro.
Para ser súper honesto, cuando esta invitación se me hace, mi conocimiento de Gabriela Mistral no era acabado, no era siquiera profundo, por lo tanto requirió de un proceso de investigación, de conocer esta figura y de iniciar un proceso con el equipo creativo de conocer a Gabriela Mistral y también de entender con qué puntos de Gabriela Mistral podíamos conectar para levantar esta creación escénica. Yo inmediatamente creí en una obra que tuviera una persona en escena, es decir, que fuera un monólogo, y que tuviera un equipo de diseño muy potente, porque esta área medial iba a ser muy importante. Por lo tanto, ahí convocamos a Estefi Bastías, que es la intérprete, y convoco también a Mauricio Espinosa en la dirección audiovisual, porque la obra cuenta con un aparataje audiovisual, a María José Abel en el diseño de videomapping y a Valentina Bruna en el diseño de vestuario y diseño de iluminación. Por lo tanto, ese es el equipo que conforma esta puesta en escena. Y ahí nos metemos en un proceso investigativo de en el fondo, levantar a una Mistral o levantar áreas de una Gabriela Mistral, y tuvimos un proceso de 2 meses en primera instancia de levantar investigación. Sí, ahí sobre ese el proceso de investigación, porque uno, tú mismo dices que no tenías un conocimiento acabado, uno tiene siempre como una idea media prearmada de cómo va a ser el personaje, y cuando te integras en el personaje, o sea, investigas, te pillas con ciertas sorpresas o cosas que de repente no esperabas. ¿Tuviste esa situación de algo que tú dijiste, wow, esto no esperaba de este personaje, no esperaba de esta figura tan icónica? Totalmente. Yo creo que hay una cosa que a mí me marcó profundamente en este proceso investigativo, que fue experienciar la complejidad de esta figura, digamos, de Gabriela Mistral, las múltiples aristas que componen a Gabriela Mistral. Por lo tanto, hacer una obra te exige seleccionar, te exige determinar cosas que vas a levantar en escena y que vas a defender en escena. Y me empezó a llamar la atención que Gabriela Mistral, la imagen más bien de Gabriela Mistral, ya no hablaríamos solo de Gabriela Mistral, sino de la imagen que se ha generado de ella, ha sido una imagen que ha funcionado en distintas áreas de la sociedad, para distintos grupos de la sociedad, y que ha sido de alguna manera manipulada para sustentar o sostener distintos discursos que llegan a ser incluso contradictorios entre sí. Entonces, ese juego del lenguaje, cuando comenzamos este proceso, yo venía terminando un proceso investigativo que resultó en un libro que investigaba particularmente cómo el lenguaje opera sobre la realidad como un elemento organizador. Entonces, saliendo de esa investigación, traigo esos materiales y me empiezo a preguntar cómo el lenguaje ha capturado a Gabriela Mistral para servir a distintas ideas dentro de nuestro mundo, dentro de nuestra sociedad. Para mí, para ponerlo en un ejemplo concreto, me empezó a llamar la atención que la imagen de Gabriela Mistral estuviera en un billete, el billete que todos conocemos, que eso se implementó el año 80, en plena dictadura, y que al mismo tiempo la misma figura, la misma persona pueda servir para pancartas en el estallido social, por ejemplo. Claro. Entonces, ¿de qué manera esta imagen se ha ido pimponeando, o qué artefactos, qué elementos se han levantado de esta figura que permiten este pimponeo dentro de nuestra sociedad? En el fondo, me empezó a llamar profundamente la atención que sea una imagen en disputa. Y eso es lo que decido al final de este proceso, que va a ser el meollo del asunto de esta obra. Cómo el lenguaje puede capturar una figura y transformarlo en distintas cosas. Además, también, bueno, hay un tema ahí con que Gabriela Mistral en sí misma es por decirlo así, es una ficción, porque ella no, o sea, ella toma este personaje siendo de nacimiento Lucila Godoy Alcayaga y pasa a ser una Gabriela distinta, ¿cierto? Ah, claro, sí. Como lo dice tu obra, ¿a qué se refiere con una Gabriela distinta en el significado de esta obra? Una Gabriela distinta, sí. Yo me empecé hace harto tiempo, comencé a desconfiar de los archivos institucionales y a desconfiar de la institucionalidad en general, ¿no? De los procesos de monumentalización que se pueden hacer sobre ciertas figuras. Porque el archivo es un proceso de selección. Como, digamos, planteamos antes, así como las obras también son procesos de selección, los archivos son procesos de selección y dejan cosas por fuera. Todo lo que circula fuera del archivo a mí me parece más interesante para una obra que el archivo mismo. ¿Por qué? Porque creo que el teatro es un espacio de zonas grises. Por lo tanto,
toda esa contradicción, toda esa pugna que puede existir entre lo institucional y los anarchivos, que es como se le suele nombrar a los archivos o a los materiales que quedan por fuera del archivo como tal. Ese juego es lo que a mí me permite creer en una Gabriela distinta. También es un ejercicio especulativo, porque en el fondo esto también es un ejercicio imaginativo de una Gabriela Mistral íntima, de reconstruir paisajes o pasajes de la intimidad de Gabriela Mistral con sus relaciones, con los territorios en los cuales ella desarrolló sus distintos ejercicios. Por lo tanto, tiene que ver con eso, con atender a un espacio íntimo de esta figura. Buenísimo. Oye, pensando en las mentorías, quería molestar a Diego. Justo cierto la historia, perdón. Perdón. El rol de la mentoría en este proceso de levantamiento, ¿qué cumple? ¿Cómo se integra la mentoría del Teatro Camilo Mori en estos procesos investigativos, en todo este armado previo, que sería como una preproducción, la investigación, ¿cierto? Claro. Bueno, las mentorías son... Todo en el teatro ha sido siempre como, desde hace ya varios años, ha sido como un trabajo de laboratorio, ¿no? De ir probando cosas, de qué sirve, de qué no sirve, de qué funciona, de qué mejoraría y qué no. Y las mentorías son súper distintas a lo que hacíamos anteriormente, que eran producciones, ¿no? Que nosotros poníamos fondos directos a un artista, a un director, para que hiciera un trabajo y armara su trabajo como tal. Las mentorías indagan más en el laboratorio. Creo que eso es súper interesante porque hay una idea, hay un creador que tiene una inquietud, se invita al espacio, empiezan a desarrollarlo, pero también van apareciendo nuevas inquietudes que van apareciendo entre el diálogo, el mismo laboratorio del ensayo, y ahí dicen, ¿sabes qué? Me gustaría indagar con un diseño parecido a lo que hace este artista. Entonces nosotros lo que hacemos es que a través de las gestiones del teatro convocamos a este artista o buscamos el que más se le parezca. Bueno, Dante fue una mentoría un poco distinta porque Dante efectivamente pertenece ya a la comunidad de público, a la comunidad de jóvenes del teatro. Nosotros llevamos años trabajando y generando comunidades. Y entre ellos Dante es un actor, director que se destacó, y nosotros dijimos, sabes que hay un trabajo interesante en lo que él hace, en su poética, en lo que tiene que ver con el sonido, y sería súper interesante trabajar con Gabriela Mistral. Entonces, de alguna manera, Dante se le convoca. Hoy las mentorías para este año van a ser distintas, van a ser guiadas por Jesús Urqueta, y son dos creadores, que es Lua Zúñiga y Simón Cuadra, y ellos van a partir con Jesús en una especie de guía, y según lo que vaya apareciendo en este laboratorio van a ir apareciendo qué mentores son los que necesitan. Uh-huh. Entonces siempre fomentando la creación, como que yo creo que ese es como uno de los sellos que tiene el teatro. Las líneas curatoriales de nosotros, ya las dije la otra vez, son intergeneracionalidad, memoria y derechos humanos y disidencias sexuales y de género, y creemos que estamos potenciando con la intergeneracionalidad, que nos parece súper interesante, como estos cabros jóvenes, estos creadores jóvenes se nutren con un creador que ya está más consagrado, ¿no? Cómo se hace ese diálogo, cómo se hacen esos cruces. Creo que ahí puede ser resultados súper interesantes. Mira, qué bueno. Me llamó la atención la noción del laboratorio, porque, o sea, cuando uno piensa en artes escénicas, te alejas de lo científico, y el término laboratorio es súper científico. Entonces quería que me contaran un poquito de cómo funciona esto del laboratorio. Sí, soy más que yo del tema. O sea, yo creo que la palabra laboratorio es súper precisa para poder nombrar, justamente, a propósito de la obra que se está preguntando por cómo nombrar las cosas, nombrar esto que hacemos, que en el fondo es reunirnos personas en torno a una idea,
y tratar de traducirla en algo material, en algo concreto. Entonces, visto desde ese lugar, es como si cada uno llegara con su sustancia, como si fuese un laboratorio, ¿no? Su compuesto químico. Claro, su compuesto químico, justamente. La sustancia X. Claro, para alimentar esta maquinaria teatral. O sea, lo que tú comentabas al inicio respecto a este ejercicio que están haciendo tus hijas, es entender de alguna manera la maquinaria teatral, en donde son distintos engranajes justamente que componen la finalidad obra, por decirlo de alguna manera, pero hay un trabajo de microescala en donde bueno, yo también, y sobre todo en este trabajo, hemos trabajado mucho desde el diseño. Entonces, cómo el sonido se relaciona con lo audiovisual y en conjunto generan una potencia escénica, cómo el cuerpo se relaciona con la espacialidad, pero luego se relaciona con el sonido. Y entonces, el teatro es un entramado de materialidades, y esas materialidades son plásticas. Absolutamente. Esa plasticidad es el juego al que nosotros atendemos cuando estamos en ese proceso de laboratorio. El teatro finalmente es un juego de intensidades, visto de esa manera. Buenísimo. Oye, mira, mencionabas los engranajes y antes diste como un rol de crédito y me saltó un fusible ahí. Mencionaste videomapping. Sí. Hay una persona que hace videomapping y ahí quedé totalmente descolocado. Háblame de eso, porque me dices que esta es una propuesta muy multimedia, se puede entender, ¿cierto? Entonces, cuéntanos un poquito, ¿qué es el videomapping ahí? Por supuesto. El videomapping es un procedimiento técnico que se realiza con un software, pero que se traduce y se expresa en las videoproyecciones. Permite poder, en el fondo, mapear, es en un espacio, en una superficie, poder realizar proyecciones con un nivel de detalle más profundo que el que permitiría una proyección como todos las conocemos. Entonces hemos realizado un ejercicio o hemos indagado de alguna manera en la palabra como materialidad, poder traducirla en las distintas áreas que componen esta obra. Entonces, las proyecciones juegan con el lenguaje también. Hay por un lado un universo audiovisual de elementos y digamos recursos audiovisuales que hemos elaborado junto con Mauricio, y por otro lado todo un universo de montaje de elementos audiovisuales, ya sean los que grabamos o producidos por la Cote, que es María José, y que se funden, digamos, en estos dos elementos en escena. O sea, en cierto modo el videomapping sirve para transformar la poesía misma, la lírica de Gabriela Mistral, en un personaje dentro de la obra. Quizás lo estoy simplificando. No, pero creo que es un súper buen ejercicio poder, porque sí, yo también creo en la idea de que las materialidades escénicas, en este caso hablamos del videomapping, son actantes, son cuerpos escénicos. Entonces, sin duda, o sea, hay un cuerpo humano en escena, pero hay muchos otros cuerpos que se juegan en la escena. El cuerpo sonoro, el cuerpo visual. Entonces estos cuerpos se ponen en relación, y efectivamente una de las cosas que hacemos en la obra es lograr traducir visualmente la poesía mistraliana proyectada en el espacio. Sí, el año pasado los chiquillos terminaron, porque ellos partieron el año pasado con los ensayos y terminaron con una muestra, con una apertura de proceso que le llamamos en el teatro, y todo lo que está diciendo antes se traduce ahí en escena. Es bien impresionante cómo medios que no tenían nada que ver con la época ni con el trabajo que hizo Gabriela Mistral hoy día pueden dialogar con esa intensidad, con ese trabajo, con esa palabra, que justamente lo interesante del personaje de Gabriela Mistral, ¿no? Como cuando uno va más allá, cuando uno logra ver que no es la señora que cantaba sobre los piececitos de niños solamente, o la de las rondas, o no es la señora enojada del billete 5 lucas, sino que era una mujer que tenía muchas más aristas, y todos estos materiales que mencionaba antes, esto que componen la puesta en escena, vienen a potenciar justamente eso, y es muy interesante de ver en escena. Entonces, que anteriormente se habló de del sonido, la escucha y la presencia. ¿Cómo estos elementos están presentados en la obra de Gabriela? Sí, yo comentaba antes, yo vengo del campo del teatro y también del sonido. Yo, de las cosas que más hago en el año es diseño sonoro para producciones escénicas, y las direcciones que he realizado siempre las he hecho con un enfoque sonoro.
Eso quiere decir, o se traduce en concreto, en que esta materialidad es el eje central o es el eje que va articulando la dramaturgia, entendiendo la dramaturgia no solo como la palabra, sino como la capacidad de organizar los elementos en el tiempo. El sonido es lo que va ordenando la escena. Entonces, en concreto, yo les comentaba, ¿cierto?, que tenemos una persona en escena, ¿no? Steffi, que de alguna manera es esta Gabriela Mistral, y que a su vez va convocando las distintas voces que van apareciendo en este relato, porque es un relato que se centra en Gabriela Mistral y fuertemente también en sus relaciones. Aparece, por supuesto, Doris Dana, Palma Guillén, su medio hermano Carlos, su padre, los niños que han marcado su historia, y todas estas voces aparecen del mismo cuerpo humano, pero son tecnomediadas a través de la microfonía, son modificadas, por lo tanto tenemos presencias escénicas que aparecen a través del sonido, pero son producidas por un mismo cuerpo. Bueno, el teatro es maravilloso. Sí. El teatro permite todas esas cosas, es maravilloso. Cuéntanos, bueno, hay un tema de las preguntas que uno se hace. Le voy a robar la pregunta a Carlos, que la pregunta la hizo Carlos, está súper buena, pero se la voy a robar. Voy a hacer el Salieri de Carlos. El texto dice, en algún momento hace la propuesta de cómo y cuándo una figura cultural se convierte en monumento. ¿Qué se pierde? ¿Qué se borra? ¿Qué queda capturado en una imagen? Y yo creo que está súper... tenemos bastante arquetipado lo que está capturado de Gabriela Mistral. Esas preguntas se logran, tú las abordas, pero tú sientes que se logran resolverla en la obra, en el momento de crear, en el momento de investigar. Sientes que te quedaron de repente cabos sueltos. ¿Qué bichito queda post esa integración en la figura de Gabriela Mistral y en esta vertir esta investigación en obra? Sí, creo que en primera instancia me gustaría dar una mirada de lo que puede ser un cabo suelto. Yo creo que en el teatro siempre van a haber cabos sueltos. Uh-huh. Es el espacio para los cabos sueltos. Yendo más allá, creo que desconfío de las obras cerradas. Claro. No sé si el teatro es el lugar para que nos digamos qué pensar, sino para que nos estimulemos el pensamiento. Que nos digan hasta aquí llega. Claro. Estos son los lindes, claro, de la obra, claro. Y creo que esta es una pregunta transversal, la pregunta por cómo nombrar a una figura tan potente como Gabriela Mistral, cómo se le da el lugar, o cuál es el lugar adecuado que se le debe dar en la organización de nuestro mundo. Yo diría que la obra orbita fuertemente con esa pregunta, se traslada, se desarrolla con esa pregunta, pero también deja la puerta abierta para que quienes espectamos la obra podamos ir encontrando ideas en torno a ello. Porque justamente en esta idea de las zonas grises, creo que más que respuestas, estas son cosas que requieren reflexiones. Y reflexiones que se pongan una frente a la otra. Entonces yo, frente a la pregunta, creo que no es una obra que vaya a dar respuesta frente a la pregunta, pero sí que se predispone a instalarla fuertemente. Y ojalá que se hagan más preguntas también, claro, ¿no? Como, sí. Ojalá que esta gran pregunta genere más preguntas en los espectadores, ¿no? Creo que eso es lo bonito que tiene el teatro, más allá de encontrar la catarsis o la misma respuesta como exacta que dice Dante, que las personas que vayan a ver la obra también vayan con esta invitación, ¿no? De preguntarse y permitirse reflexionar quién fue Gabriela Mistral, o quién es tu Gabriela Mistral, no sé, o claro, para ti, quién es Gabriela Mistral. Claro, salir de una figura que yo creo que estuvo muy acotada, muy lindada, sobre todo justamente en la época del que fue, digámoslo así, llevada al billete, o sea, porque además si lo pensamos culturalmente, la figura histórica femenina chilena, por lejos, sigue siendo Gabriela Mistral. Muy después aparecen figuras, no sé, pues como estoy pensando en Inés de Suárez, ¿quién se te ocurre? Jaira Carrera podría ser. Jaira Carrera, Carmela Carvajal, pero con gran distancia de lo que es esta figura histórica de Gabriela Mistral. Quizás de repente aparece Michelle Bachelet después,
con el paso de los años, pero es que Gabriela Mistral igual fue la primera como mujer en ser como importante para todo el mundo de la poesía. No sé cómo se vio eso reflejado en la obra. Quizás tú estás hablando del momento Nobel, ¿cierto? Claro, sí, claro. El momento es un momento de un momento de tensión para la obra, ¿no? Sí, entiendo que la pregunta va dirigida porque, claro, si va a hablar de la mujer más importante, creo que es una injusticia. Claro. Ah, bueno, sí. Que es mi mamá. No, porque, digamos, pero sí, o sea, si nos detenemos en el Nobel es un momento de disputa también. Digamos, históricamente, a la luz de los años, es un momento de tensión porque en el fondo pone en jaque la relación también que tenía Mistral con el establishment, por decirlo de alguna manera, o con la institucionalidad, versus todas las otras lecturas que se pueden desplegar de su figura. Y ese es una cosa que a mí también me llamó profundamente la atención en el momento de entender su recorrido, de atender al camino de cómo se forja esa llegada al Nobel. Porque una cosa que a veces se deja fuera de los relatos es que ella genera una relación con la institucionalidad muy fuerte. Ella es una persona que intenciona de alguna manera una relación con las clases políticas, y eso también es parte de esta figura. Al mismo tiempo es un elemento que no la determina, no es solo el Nobel. Entonces, para ser súper acotado con la reflexión, es un elemento que por mucho tiempo capturó la imagen de Mistral, ¿no? Creo que se le ha atribuido toda su potencia política, social, a este premio, ¿no? Este premio Nobel, que además se da en un contexto particular, ¿no? Estamos en el periodo posguerra a la Segunda Mundial y es el primer momento, o uno de los primeros momentos, en donde Europa vuelca su mirada sobre Latinoamérica porque ellos están en las ruinas también. Uh-huh. Entonces también hay que atender contextos macro para analizar cómo funcionan estos hitos de alguna manera. Entonces, en suma, creo que es una puerta de entrada el Nobel a Mistral, ¿no? Sin duda es un hito que marca nuestra sociedad, que marca su figura, y sin duda hay mucha carne detrás de ese premio, ¿no? Hay mucha materia, hay mucha potencia en ella que va más allá de un premio. Genera también, me imagino, que un impacto en ella misma, en su forma de vincularse, no solamente con el establishment, sino que con o sea, pasa a ser, ahí es donde entra como el momento ícono. Puede ser, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí. Sí, de alguna manera, si uno entrar en estos juegos del lenguaje, ese es como el mito fundacional mistraliano. Claro. Sí, de alguna manera el Nobel ha sido la puerta de entrada para muchas personas a la figura de Mistral. Claro, es que es básicamente pasa a ser una chapa, entonces y esa chapa es más fácil de transmitir que otra, porque creo que hay otros poetas, hay otros escritores, hay otros artistas que de repente quizás no han contado con un galardón de ese tipo, entonces quedan un poquito en la sombra. Estoy pensando, no sé, Pablo de Roca, por ejemplo. Hay una serie, bueno, el mismo estoy pensando que el mismo Nicanor Parra entra un poquito ya claro, en el como en un segundo escalafón, siendo que quizás líricamente son en el mismo nivel. Y creo particularmente que no solo otras figuras de la poesía, del arte o incluso del trabajo social y de la política, sino la misma Mistral. ¿No? Hay áreas de Mistral que quedan fuera de esta chapa. Uh-huh. Hay etapas mistralianas que quedan fuera de la chapa. ¿Y eso se ve un poco en la obra? Exacto. De eso vamos a hablar un poquito, de las áreas ocultas de Mistral a la vuelta de esta pausita de música. ¿Te parece si escuchamos a Rosario Alfonso con la canción De haber sabido? De haber sabido cómo resultó, no habría intentado arreglarlo más. De haber sabido
inocente, quizás de indecente, que tanta wea pequé de ignorante, oh de inocente, quizás de indecente, que tanta wea. Yo no sabía cómo sería tu mundo raro, ya que más da de haber sabido cómo resultó, no habría intentado arreglarlo más, de haber sabido cómo resultó, no habría intentado arreglarlo más. Yo quiero ganar siempre que pueda y nunca perder, y nunca perder. Yo tengo mi orgullo, que quede claro, no volveré atrás, ni vuelvo atrás. De haber sabido cómo resultó, no habría intentado arreglarlo más. De haber sabido cómo resultó, no habría intentado arreglarlo más. No habría querido ni participar, no me esforzaba ni un poquito más, no le apostaba ni un poroto más. No habría salido tan retranquila. Estamos presentando en Radio U Central Prosa y Pixel, un programa destinado a recorrer el mundo de la cultura desde las artes y la literatura hasta el cine, los videojuegos y el mundo digital. Y estamos al aire en Prosa y Pixel conversando con Diego Barrios y Dante Parra de las mentorías del Teatro Mori. Perdón. Somos amigos en todo caso, somos vecinos, pequeño, todos la misma. Pequeño ¿Por qué ¿sabéis por qué? Camilo. Hago el cruce. Camilo Mori, Camilo Enríquez. Camilo Mori, Camilo Enríquez. Claro, de curita me pasa a pintor, ¿viste? Ahí está el tema. Ahí está. Así es. Y teníamos todo tan ensayado y Sí. se nos fue. Por el tiempo. Bueno, la pregunta que quedó en el tintero del primer bloque fue que en la obra, aspectos de Gabriela Mistral han quedado fuera del concepto institucional. Cuéntanos sobre eso, cómo se vio. ¿Cómo aparecen estos aspectos? Sí, claro. Que están perdidos o quizás tapados. Claro, sí. Pienso que acceder a este lugar oculto, entre comillas, tiene que ver con acceder a la humanidad de la figura. Estas lecturas institucionales han tendido... Han habido varios impulsos desde hace muchos años, por supuesto, para derribar esta situación, pero lecturas que han apuntado a dar una Mistral santa, una Mistral divina. Gabriela era un título... Como higienizada. Sí, muy higienizada, un ejercicio de blanqueamiento, como también se le nombra a veces. Y en algún momento me encontré con una entrevista de Mistral que tenía... un texto que decía: mi biografía está llena de errores, que por supuesto es algo muy humano, es de lo más natural, pero esa sola idea me permitió a mí comenzar a pensar que este lugar del error, este lugar de la zona gris de las biografías, es lo interesante al momento, o podría ser lo interesante al momento de trabajar sobre una figura histórica en escena. No, porque hay una historia que ya está contada. De alguna manera, el espectador que llega también llega, como decíamos al inicio, con un juicio elaborado o información que ronda el mundo de esta figura. Y en concreto, estos lugares de humanización o lugares más ocultos, como se
como lo nombrábamos en un inicio, tienen que ver con justamente facetas más íntimas de Mistral. La relación que tenía con su familia, la relación que tenía con su madre, con su hermana, con su padre ausente, la relación que tenía con su medio hermano, que es con quien se presupone recibe a Juan Miguel, Yin Yin. Por lo tanto, hay un universo familiar que a mí me parece interesante, una constitución familiar en un territorio particular que es la figura del valle, ¿no? Monte Grande, el valle, y la obra viaja entre estos lugares de la infancia, de la adultez, de la muerte. La obra imagina a una Gabriela Mistral que está en el final de su vida, que está atendiendo a su propia muerte y que es capaz de revisitar su propia biografía desde lugares íntimos. Su relación con la tierra desde un lugar de reivindicación del indigenismo, ¿no? Ella es una persona que es convocada para llevar adelante una reforma educacional en México, y ella atraviesa muchos lugares caminando sobre un burro, porque no había forma de acceder a ciertos territorios de ese país. Y esas imágenes que también guardan mucha relación con su visión de mundo, que Gabriela Mistral viene de una formación católica, luego pasa por una etapa de una fuerte crítica al catolicismo y finalmente tiene una cercanía al budismo. Pero hay una imagen un poco cristiana, por decirlo de alguna manera, que a mí me pareció en su momento muy evocativa también escénicamente. Cristiana desde un lugar humanizado de Cristo también, ¿no? También existe una imagen de Cristo, por supuesto, claro, mesiánica, claro, pero también está arquetipada. Exacto, pero el Cristo que camina descalzo es la imagen que a mí me parece atractiva, y juntar esa cosmovisión con lo concreto que es la experiencia de la reforma educacional que lleva adelante Mistral me pareció que tenía potencia escénica también. Entonces son esos lugares a los que la obra intenta también acceder. Por supuesto también accede a su relación con Doris Dana, la relación que tenía con sus amistades, como Palma Guillén. Claro. La relación con Doris Dana, que ha pasado a ser quizás el tema de mayor conversación últimamente sobre Gabriela Mistral, sobre este tema de si vamos a desmitificar, no desmitificar, como que hay una apropiación de alguna gente de decir, ok, tenemos que ponerle la etiqueta. ¿Cuál es la etiqueta que va a tener? ¿Qué opinas tú sobre eso? ¿Se aborda ese tema de la etiqueta o sea, claro, yo creo que etiqueta, chapa, monumento son de alguna manera sinónimos para un mismo problema, que es correr o esta necesidad que tenemos las personas que vivimos en sociedad de ir a cerrar las cosas, de ir a monumentalizar para darnos como productos acabados figuras históricas. ¿Sabes qué estaba pensando? Me acordé. Quizás yo creo que tenemos un tema como país, que somos muy dados a rápidamente canonizar a la gente, y me acordé de dos ejemplos que tienen que ver con el teatro, justamente, que son dos actrices que en su momento interpretan papeles de hermanas, de monjas, cada una en su respectivo tiempo. Paulina Urrutia, cuando hace de Teresa de los Andes, y después Sigrid Alegría hace un personaje de una monja, y después cuando ellas en televisión interpretan otros personajes, sufrieron el rechazo de la gente. La gente decía, pero ¿por qué usted cambió? Hay un tema de cómo despegar al personaje del actor, que todavía no sé. La Paulina Urrutia no lo tenemos todavía resuelto. La Paulina fue directora del teatro también. De hecho, con ella poco va a ser parte de lo de las mentorías. Ahora está Bárbara Nach, la directora, que ya como que esto lo desarticuló y lo armó en un proyecto, pero en un principio la Paulina comienza con las producciones, y justamente ahí está la Estefi Bastías, que es la protagonista de la obra.
Pero lo que tú decías, la Paulina nos contaba que hay iglesias o hay casas donde la tienen a ella como imagen real de la Sor Teresita, y hay gente que le prende y le pide a la imagen de ella. La imagen de Paulina. Imagínate, le estáis pidiendo a la Paulina Urrutia un milagro. Claro. Sí. Santa Paulina. Paulina, claro, sí. Sí, pues no, es muy curiosa la pregnancia de la imagen, no solamente sobre el ícono, en este caso cómo afecta el ícono, que sería la Teresita de los Andes, sino que también cómo afecta a la persona que encarna esta figura. Ahí es curioso, ojalá. Es raro, es un fenómeno, yo creo que es bien interesante también, y que también es por eso que nosotros no queríamos dejar pasar, más allá de los 80 años del Nobel, no queríamos dejar pasar la oportunidad de hablar sobre Gabriela Mistral, de hacer un trabajo sobre Gabriela Mistral. Ahí creo que como teatro teníamos un rol también, más allá de cuál sea el resultado del trabajo, que ahí nosotros confiamos en lo que hace Dante. Sí necesitábamos que esa imagen, esa voz estuviera en algo que nosotros estamos haciendo. Creo que va absolutamente con las líneas que nosotros en el teatro queremos trabajar y queremos potenciar. Claro, hablando sobre eso, quería preguntar que cuál era el balance entre la infancia y la muerte de Gabriela Mistral en la obra. Es buena la pregunta, porque en el fondo son los dos umbrales que aparecen en la obra, son los dos umbrales que articulan el relato. Una Gabriela Mistral que desde su muerte se propone revisitar su propia biografía hasta llegar a su infancia. Y Gabriela Mistral, o en aquellos materiales a los que podemos acceder de Gabriela Mistral, se logra leer una lectura particular con la infancia, una lectura particular o una relación especial con las niñeces, desde lugares afectivos a lugares concretos. Ella fue directora de un liceo aquí en Santiago, luego es convocada para realizar esta reforma educacional en México. Entonces existe en ella, o existió en ella y en sus acciones, una vocación por mejorar la calidad de las niñeces, y eso también aparece en la obra. De alguna manera a mí me pareció un lugar atractivo escénicamente, porque también el lugar de la niñez me parece atractivo como un lugar que puede estimular preguntas, ¿no? Como dicho de otra manera, las preguntas de la infancia, las preguntas de la niñez son preguntas muy teatrales en algunos casos, o muy artísticas, porque se permiten el juego de la imaginación. Entonces la niñez es un lugar que tiene un lugar particular en la obra también, la infancia y la infancia de Gabriela Mistral. Buenísimo. Oye, quería preguntarles, porque estoy viendo el reloj y se nos está yendo súper rápido la hora. Vamos a ir de lo general a lo particular. Uh-huh. ¿Qué puede esperar una persona, el espectador, al ir hasta ahora? ¿Qué es lo que creen ustedes? Quiero que tu visión como coordinador, Diego, y tu visión como director, ¿qué es lo que crees tú con qué se va a empapar el espectador al ver esta obra? Nosotros tenemos un público igual ya, ¿cómo decirlo? No es afiliado la palabra, como fidelizado. Tenemos un público que hemos ido trabajando con ellos y que hemos ido escuchando también sus necesidades. El Teatro Camilo Enríquez estuvo mucho tiempo cerrado. Se abre con Ramón Grifero, después toma la dirección la Paulina Urrutia. Ahora está la Bárbara Nach, que es curioso, que es una periodista. Bárbara Nach es periodista, pero dedicada a cultura. Entonces, y el teatro representa pertenece al círculo de periodistas. Entonces, hay todo ahí un trabajo que es bien bonito como de analizar. Bárbara es quien justamente empieza a trabajar profundamente con los públicos, ¿no? Como no es ella no es artista, sino que es como periodista y trabajó y entiende del tema de público. Empezó a trabajar y empezó a hacer una escucha ahí. Por eso también las mentorías para nosotros son súper importantes, y por eso ella también como que les pone tanto énfasis. Por eso también convoca a Dante y confía en el trabajo de Dante. Yo creo que el público se va a encontrar con un trabajo
muy interesante, de mucha calidad. Un trabajo que en el mismo se nota que hay laboratorios que exploran lo creativo y que aparte desde el mismo espacio le ha puesto mucho amor, porque Dante, la Steffi, el Mauri y el equipo son personas que también ya han trabajado antes en el teatro. Entonces el concepto comunidad queremos justamente también extenderlo al público. El público también es parte de la comunidad Camilo Enríquez, y que se dejen sorprender. Yo invito a todas las personas a que va a haber una obra de calidad, que vaya, que se va a sorprender y que ojalá salga con muchas más preguntas con las que llega. Hay que mencionar también que el lugar mismo, el Teatro Camilo Enríquez, hago la mención, Camilo Enríquez. Es un lugar precioso, lo conocí hace poquito. Hermoso. Está muy bien equipado, además con la taberna al ladito, o sea, la taberna eso es un edificio, es un edificio histórico, patrimonial. Paso al dato que hacemos, si nos siguen en las redes sociales, nosotros hacemos recorridos patrimoniales también y de memoria de derechos humanos, porque, bueno, se pueden imaginar que el Círculo de Periodistas tiene una historia bien potente, sobre todo en lo que fueron aquellos oscuros años. Entonces ahí síganos en las redes sociales. Así es. Muy buenísimo. Danos un poquito las coordenadas para invitar a nuestro público. Además también tenemos concursos, ¿cierto? Así es. Así es. Así es. ¿Cuándo se estrena la obra? Gabriela se estrena el 18 de junio. Tenemos temporada del 18 al 20, son solamente 4 funciones, 18, 19, 20, y el día sábado 20 tenemos doble función. La primera matiné a las 16 horas y la segunda en horario general a las 19:30 horas. Perfecto. Y entonces, para todas las personas que sigan la cuenta del Teatro Camilo Enríquez, pueden concursar para entradas dobles a la función, ¿cierto? Sí. Así es, y también dejarles la invitación, bueno, a los estudiantes de la Universidad Central, si es que se quieren organizar, ir en grupo, siempre se puede hacer algo conversándolo previamente. Una invitación a todos los estudiantes. VIP. Claro, un VIP, con recorrido patrimonial incluido. Buenísimo. No, oye, en serio, el teatro, el lugar está muy muy bonito, está muy bien acondicionado, también tiene... no tiene nada que envidiar. Yo he ido a Broadway, ya sé que les voy a decir que no tiene nada que envidiar a Broadway. El teatro está muy bien, entonces es interesante. Bueno, yo aproveché mientras las pausas, empecé a buscar a Steffi Astía. Tiene un aire, debe ser interesante el tema de cómo el tema de vestuario, maquillaje, transformar a una actriz en un ícono. Claro. Ahí hay una dificultad no menor. Sí. Bueno, el rol que cumple Steffi es súper importante porque ella es la voz que guía este relato y encarna a Gabriela Mistral, pero también evoca todas las otras voces, por lo tanto es una voz móvil. Levanta esta Mistral, pero también levanta a Doris Dana, levanta a Palma Guillén, levanta a su hermano Carlos, y se juega la obra en ese tránsito. Entonces, también ahí ha sido muy, muy, muy importante el trabajo de Valentina Bruna, de La China, que ha estado muy fuertemente desarrollando el vestuario, y todo lo que tiene que ver con este levantamiento de este rol para jugar también elementos entre la historicidad y la contemporaneidad, ¿no? Cómo también traemos una propuesta contemporánea para levantar esta figura, cómo revisitamos desde nuestra época, desde nuestros tiempos, desde nuestra lectura, que somos de alguna manera estamos atendiendo a este problema que se levanta en la obra, cómo traducimos eso en estos elementos, ¿no? ¿Cómo hacemos una representación que también busque reelaborar las lecturas que podemos hacer de lo mistraliano? Mira, hay harto hilo por desenredar, por entender, y yo creo que es bueno revisitar estas figuras que de repente nos dicen, no, véala ahí, véala arriba en el pedestal con harta distancia, con harto respeto. Claro. Sí. Así es. Oye, queríamos agradecerle, ya bueno, Diego, ya eres casi parte de la casa, pero agradecer a Dante, y para despedirlos mira, estábamos pensando sobre figuras importantes en la historia de Chile, figuras que yo creo que quizás en su momento va a ser de relevancia, y la vamos a mirar con harta... también con chapa icónica. Sí. Vamos a escuchar a Mon Laferte, ¿te parece? Esto ha sido Procio Pixel. Quiero agradecerle a Carlos, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes. Y vayan al teatro. Vayan los al esperamos. teatro Camilo Enríquez. Participen en el concurso. Los esperamos. También. Disculpa, dijimos que hay una matiné. Sí. Sí, perfecto. Buenísimo. Muchas gracias y vamos con la música.